Pues hola, soy Salvador, tengo 43 años, soy del 82, soy natural de un pueblo que está muy cerca de aquí, se llama Picassent. Eh, Actualmente estoy de sacerdote aquí en la parroquia Santa Fe de Alfafar y como sacerdote llevo casi 17 años. Me queda todavía unos días para ese aniversario sacerdotal. Contaros de mí. Pues desde siempre he pertenecido al grupo parroquial, al grupo de jóvenes de la parroquia, y en un momento crucial de mi vida, cuando estaba estudiando la FP de electricidad, surge en mi corazón pues me voy a dedicar a eso toda la vida. Y la respuesta fue no, no me veía como electricista toda la vida. Y opté por probar a ver si el Señor me llamaba. Tampoco tengo una conversión de estas o una llamada espectacular, sino que simplemente pues probé a ir a unas convivencias y, sí, y se fueron hilando una cosa detrás de las otras y eso, desde hace casi 16 años soy sacerdote diocesano de aquí, de la diócesis de Valencia. Y llevo aquí, en concreto en esta parroquia, primero estuve en unos pueblos pequeños en el interior de Alicante que se llaman Murla, Benigembla y Castell de Castells. Allí estuve 5 años y ahora actualmente llevo aquí 10 años. Llevo bastantes años aquí. He pasado aquí una pandemia, una riada con la Dana, o sea que 10 años, pero 10 años entretenidos. Y desde hace, bueno, lo más destacable a lo mejor de mi vida es que desde hace 5 años, en concreto con el tema de la pandemia, empecé a evangelizar en redes. Vi que había muchos religiosos, muchas religiosas, muchos sacerdotes, sobre todo en Latinoamérica, que utilizaban las redes sociales pues para hablar de Cristo. Y ahí fue un poquito mi comienzo, cuando empecé lo que se llama la evangelización digital. Y desde hace 5 años pues estoy volcado a tope con este proyecto que me apasiona mucho y sobre todo, pues bueno, donde más evangelizo es en TikTok y en Instagram, que son mis dos plataformas preferidas, aunque estoy en todos los lados, con la IG Mosén Boro, que en valenciano Mosén es como cuando en Latinoamérica llaman al sacerdote padre, pues en Juan parlem en valencià, que es el idioma meu matern, pues Mosé es la manera de llamar aquí en la tierra, aquí en Valencia, al sacerdote. Y Boro es mi nombre valenciano. Simplemente pues eso. Me parece algo curioso y así, pues cuando me preguntan también hablo de la lengua con la que yo me comunico mucho, que es el valenciano. Bueno, viene en un momento de crisis. Siempre en el seminario venían muchos sacerdotes y nos hablaban de las crisis, ¿no? Es que cuando yo tuve una crisis y yo dije, va, a mí eso nunca me va a pasar, ¿no? Pero sobre todo en el tema, cuando vino la pandemia, no tanto la pandemia, sino el desconfinamiento, ahí sufrí unas crisis de ansiedad muy fuertes, lo pasé realmente mal, tuve una recaída con depresión muy grande, hasta el punto de pensar el irme a mi casa. Y ahí aparece un personaje crucial en mi vida que es mi psicólogo, al cual le debo hoy estar aquí hablando. Y en ese momento, mi psicólogo lo que me recomienda es haz algo que como que te desestrese, ¿no? Que te haga salir sacar ese lado humorístico que tengo, ¿no? Y ahí empecé a subir vídeos en TikTok, simplemente por divertirme, porque me lo pasaba bien y me parecía gracioso, ¿no? Y no sabía realmente la repercusión. Yo simplemente lo hacía pues eso, por desestresarme, por pasármelo bien y por salir de ese bache de la depresión que gracias a Dios pues fue trabajando y salí. Entonces, pues bueno, ahí surge esa necesidad y el ver también que había mucha gente que lo estaba haciendo, ¿no? Tanto es así que a los 2 años de estar en esto, cuando yo todavía era muy desconocido, tenía entonces 800 seguidores en Instagram, que prácticamente era mi familia y mis amigos, y surge la posibilidad de ir a México al Encuentro Mundial de Evangelización Digital, y ahí fue cuando me di cuenta del gran potencial que tiene el que como iglesia también tenemos que estar en ese sexto continente.
Sí, en ese momento, cuando tuve esa crisis fuerte, hace cinco años y algo, cuando la pandemia, dudé mucho no de mis creencias, sino de mí. Más que de mis creencias, yo hablaría de mi creencia. Ahí fue cuando tuve un golpe fuerte, pero bueno, no hay crisis así en su vida, que al final también ese momento te ayuda a volver otra vez a recobrar la ilusión y esa chispa primera. Para mí la música es algo fundamental. Yo todos los días comparto siempre una canción junto con todo el material de la reflexión del Evangelio que hago. Siempre me gusta acompañarla de música porque la música ha sido fundamental en mi vida cristiana. Desde pequeño he estado en un grupo, en el coro, en el movimiento Juniors, que es donde más me he movido yo cuando era chiquillo, cuando era chaval. Y siempre estaba muy involucrado con el coro parroquial, aprendí a tocar la guitarra, toco la guitarra española, muy poquito, pero toco algo la guitarra. Entonces la música siempre ha formado parte íntegra. Entonces para rezar, por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerme música, incluso para relajarme. La música instrumental para ese momento de oración tranquilito me hace bajar mucho las revoluciones. Como os he compartido en la pregunta anterior, para mí es fundamental. O sea, la música siempre ha formado parte de mi vida y me conecta mucho. O sea, me conecta mucho con ese ser espiritual que llevo dentro, sobre todo la música. No soy una persona muy artística de dibujo, de baile o cosas por el estilo, no. Pero el tema de la música sí que forma parte desde mi primer recuerdo prácticamente en la parroquia, ya te digo, en el coro, cantando, siempre ha sido un lugar fundamental en mi vida cristiana. Sí, sí, evidentemente, como decía Santa Teresa, ¿no? El que canta ahora dos veces. Para mí es una de las frases así más fonéticas que podría iluminar esta respuesta. Y sí, o sea, yo creo que la música nos conecta con algo muy profundo, incluso la música que no es cristiana, ¿no? Yo escucho música de Pablo López o, no sé, de Mago de Oz, escucho mucho tipo de música, ¿no? Y eso también te hace conectar con algo profundo. Yo creo que es inevitable. El ser humano es un ser artista de arte, ¿no? De llevar el arte dentro, de una manera o de otra, pero de llevar algún tipo de arte dentro. Uf, sí han habido muchas, han habido muchas. El dejar a mi familia cuando me tuve que ir al seminario, yo tenía 17 años, fue un momento complicado. Había acabado de fallecer también mi abuelo, mi abuela, mis dos únicos abuelos vivos que me quedaban. Y entonces fue un momento duro. Yo recuerdo que cuando iba a visitar a mi madre cuando me iba lloraba. Entonces, pues eso, ese fue un momento duro. Pero si tuviera que remarcar uno en concreto, os diría el más reciente y fue, bueno, que sigue siendo, no es que fue, sino que sigue siendo todo el trauma que hemos sufrido los pueblos estos de aquí, de la comarca, con el tema del Adán, con el tema de la inundación. Fue un momento psicológicamente muy duro. Yo he pasado 4 meses con una depresión muy gorda desde el principio de año. Y entonces cuesta encajar lo espiritual con lo humano. En ese momento no es que dudas, pero como que algo se rompe, ¿no? La depresión es como que algo hace clac dentro de ti y es que no puedo. Y humanamente pues te destroza mucho. Pero pues bueno, ahora, gracias a Dios, poco a poco voy saliendo otra vez de ese bache. Entonces, pues, bueno, creo que ese es el momento, por lo menos hasta la fecha, más duro que he pasado.
No, no, además el Concilio Vaticano II lo dice muy claro en una de sus constituciones, no recuerdo ahora cuál, pero lo dice muy claro, ¿no? Una persona creyente que al final hace el bien está en sintonía con Dios. Yo creo que mientras haga el bien, no hay, no hay diferencia. Es al contrario, yo creo que las personas creyentes estamos llamadas a dar más todavía de nosotros mismos, ¿no? No solo es hacer el bien, no solo es portarte bien, sino es, o sea, ser cristiano es ser seguidor y ser imitador de Cristo, ¿no? Y eso es algo muy grande que se te regala y tienes que dar lo mejor de ti. Bueno, a ver, siendo sincero, yo quiero creer y creo que mi religión al final es la que lleva a la verdad, ¿no? Sí que es verdad que dentro de la religión, o sea, dentro de del cristianismo hay muchas ramificaciones que al final, pues, muchas realidades cristianas, evangélicas, protestantes, ortodoxos, por ejemplo, también en el norte de Europa, que al final también son seguidores de Cristo, ¿no? No, no veo exclusividad en la religión católica, sino que creo que al final todas nos pueden llevar a conectar con Dios, que eso es lo verdaderamente importante. Y después las religiones que no son católicas, pues ahí yo creo que ya tampoco puedo entrar mucho a, a dar mi opinión. Creo que son respetables, que creo que al final si un musulmán, por ejemplo, busca hacer el bien y su religión y sus costumbres y tal le llevan a buscar a Dios y amar a los hermanos, ¿quién soy yo para juzgar? Cuando leí esa pregunta me hizo mucha gracia porque sabéis que eso ya ha pasado. Pasa mucho más de lo que nos pensamos, porque muchísimas veces el Papa, ahora el Papa León, antes el Papa Francisco, Juan Pablo II, Benedicto XVI, se hace mucho, ¿cómo se llama esto? Comunión interreligiosa. Muchos líderes de diferentes religiones se unen para, por ejemplo, para rezar por la paz. Ahora lo ha demostrado el Papa León, que ha convocado también a todos los líderes religiosos para que recemos por la paz en Oriente Medio, por la paz en Rusia y Ucrania. Entonces yo creo que la paz sería esa bandera que necesitamos ahora mismo. Yo no hablaría de origen común, yo hablaría de que la humanidad necesita símbolos que te conecten. Igual que la música os hablaba de que te conectaba con algo profundo, creo que al final un símbolo como puede ser el agua, ¿m? Eh, puede ser común en varias religiones, no es exclusivo, por ejemplo, del cristianismo, pero al final es un símbolo que te conecta con lo divino. O el incienso. El incienso a mí es un símbolo que me gusta mucho porque no recuerdo de quién, hay una frase que dice o es una frase de una oración, puede ser que sea de una frase de una oración de la Eucaristía, dice que el incienso suba a ti como mi oración, ¿no? Entonces, esa imagen es muy bonita, ¿no? El humo, cuando el humo del incienso sube para arriba es como la oración que sube al cielo. Entonces, al final es un símbolo que te conecta con algo espiritual tuyo. Pero yo no hablaría de un pasado común, mm, no hablaría, sino de, pues eso, de herencias también. A nosotros, por ejemplo, el tema del incienso lo hemos heredado del judaísmo. O sea, no es algo que se inventa la religión católica, sino que al final es un símbolo que tú ya en el Antiguo Testamento ves como en el Santa Santorum los sacerdotes pues van a ofrecer el incienso para que sea oración hacia la presencia de Dios. Pero que al final pero bueno, es un símbolo que nos conecta por lo divino.
La pregunta fundamental que tenemos que respondernos es quién soy y a qué estoy llamado. Creo que serían las dos preguntas más fundamentales que como persona o como un ser religioso nos deberíamos de preguntar todos, ¿no? ¿A qué estoy llamado? ¿A qué me llama lo que lleve dentro? Sea de la religión que sea. Creo que esa sería lo fundamental. Creo que la clave está en equilibrio, ¿ok? Ni ir todo a la modernidad, ni ir todo al tradicionalismo. Que haya, o al menos así lo veo yo, un poco de equilibrio entre unas cosas y otras. Evidentemente, hay algunas cosas de la tradición que no se pueden tocar, pero hay otras que se pueden adaptar, otras que se pueden mejorar. O sea, os hablaba antes del tema de la evangelización. Yo no me imaginaba hace 5 o 6 años estar en redes sociales y que me vea gente de Argentina, de Colombia, de México. O sea, para mí es algo, o sea, que a través de un telefonito conectemos con la otra parte del mundo, para mí es algo maravilloso. ¿Por qué? Cambiar algunas cosas o incluso actualizar. Yo hablaría, puede ser que de actualizar, ya que deciste lo es esto de ciencia, pues actualizar. Ni fe ni religión en 2 o 3 palabras. Ser imitador de Cristo. Yo creo que al final eso es lo fundamental, ser un nuevo Cristo en el día de hoy. Para mí esa sería el mejor resumen de cómo debería de ser mi fe.